Gloria al Señor, bienvenidos mis amados en esta mañana de bendición, en esta mañana de victoria, porque sabemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con todos nosotros. En el mensaje que hoy queremos transmitir, mis amados, yo quiero que tú pienses realmente en la obra de la cruz. Ayer el Señor precisamente nos hablaba de cómo Él obviamente había vencido en la cruz, cómo había descendido a las profundidades de la tierra y sencillamente nos había entregado esa victoria grande y total a todos los que pudiésemos creer en Él fielmente. La pregunta es si tú realmente te sientes en victoria, en la bendición de Dios, si tú realmente sabes que Jesucristo venció a Satanás en la cruz, que le exhibió públicamente con todos sus principados, todas sus potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros, mis amados, no podemos desconocer que hay un enemigo real. Ese enemigo se llama Satanás. Ese enemigo, como te lo acabo de decir, Cristo lo venció en la cruz, pero nosotros debemos tomar esa autoridad en el nombre del Señor y realmente dar a conocer esa victoria en Cristo Jesús en nuestras vidas. La verdad es que en la vida cristiana, mientras tú vas caminando con el Señor, posiblemente tú le vas dando lugar al enemigo. Muchos desconocen que ese es un enemigo real. Muchos desconocen que realmente Satanás está allí como león rugiente buscando a quien devorar. A través de este mensaje yo te quiero afirmar eso, que Cristo Jesús venció al diablo, pero de la misma manera como hijos de Dios, cuando tú y yo le podemos estar dando lugar al enemigo. Y de qué manera me muestra la palabra que yo puedo obtener esa victoria realmente en Cristo Jesús. Mira inicialmente lo que dice Lucas capítulo 4, el verso 13. Quiero que vayas allí conmigo. Si tienes tu Biblia allí, es mejor que vayas mirando, observando, para que te des cuenta que lo que te estoy hablando en estos momentos está a la luz de las Escrituras. Lucas 4:13 dice la palabra: y cuando el diablo hubo acabada toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué me está mostrando acá la Escritura? La palabra me está diciendo el momento exacto en que Cristo había sido llevado al desierto, ¿cierto? En ese ayuno de 40 días, de 40 noches, y sencillamente la palabra misma me está diciendo que después de todo esto, ¿cierto? El enemigo, el diablo, cuando hubo acabado toda tentación, se apartó del Señor por un tiempo. ¿Qué me quiere decir esto a la luz de la palabra? La palabra entonces me está mostrando claramente que después de esa tentación, Satanás no se quedó quieto, dejó al Señor por un tiempo. Yo te hago una pregunta: si esto sucedió con el Hijo de Dios, si esto sucedió con nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más va a suceder con nosotros? ¿Cierto? El enemigo va a estar tratando de atacar nuestras vidas. Él constantemente va a estar colocando trampas, tentaciones para que tú y yo fallemos, para que erremos el camino, para que nos salgamos del plan y del propósito divino en el cual el Señor nos quiere llevar. Entonces te lo leo nuevamente. Dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No creas que tú no eres un objetivo donde el enemigo quiere atacar tu vida. Ahí es donde nosotros debemos estar firmes, sabiendo claramente que si sucedió con nuestro Señor Jesucristo, mucho más va a suceder con nosotros. El diablo andará alrededor buscando sencillamente entonces a quien devorar. Pero entonces, ¿en qué momentos nosotros le damos como cabida al enemigo? ¿En qué momentos nosotros le damos la oportunidad al enemigo de que tome ventaja sobre nuestras vidas? Mira la carta a los Efesios, el capítulo 4, el verso 26. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 4, el verso 26. La palabra del Señor dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén y amén. ¿Qué me está mostrando la palabra? Que el enojo da lugar al enemigo. Entonces el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Éfeso, o sea, airaos pero no pequéis. Él está mostrando claramente que hay momentos en que nos airamos, hay momentos en que hay situaciones, momentos, personas que nos pueden llegar a causar un enojo, pero el problema es cuando dice aquí la palabra: cuando el sol se pone sobre nuestro enojo. Y
ahí en ese instante, ahí en ese momento es cuando tú y yo le podemos estar dando lugar al enemigo. Ahí es cuando no estamos permitiendo que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, que realmente tome nuestro temperamento y eso nos lleve sencillamente a vivir plenamente para Dios. ¿Cuántas veces entonces tú y yo le hemos dado lugar al diablo? Ahí la palabra lo está diciendo, no lo estamos inventando. En el momento en que permitimos ese enojo sobre nuestras vidas, el enemigo toma ventaja y es claro, cuando viene ese enojo, si tú no lo logras controlar, efectivamente, la palabra dice que la respuesta blanda aplaca la ira, mas la áspera hace subir el furor. ¿Qué está diciendo entonces acá la escritura? Que ese genio, esa ira, puede ir subiendo en tu vida y obviamente el enemigo aprovecha todo esto para que tú sencillamente falles y peques delante de Dios. Pero mira lo que dice allí el verso 29, ninguna palabra, estamos en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ojo con esto, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿cierto? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también os perdonó a vosotros Cristo. Amén y amén. ¿Qué me está diciendo entonces el Señor? Que debe quitarse ese enojo de mi vida. Mientras tú más permitas el enojo en tu vida, más lugar le vas a dar al enemigo. Y Dios nos ha dado un temperamento que debe ser controlado, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde el Señor empieza a tomar control total y absoluto de cada una de nuestras vidas. Pero si sencillamente permites el enojo en tu vida, tú vas a tener problemas porque el enemigo irá tomando ventaja de tu vida. En la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, ve allí conmigo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, el verso 1, dice lo siguiente, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ojo con esto, no un neófito, no sea que envaneciendo caiga en la condenación del diablo. Amén y amén. Cuando el apóstol Pablo le está dando estos requisitos que deben tener los obispos, los ministros de Dios, cierto que los acabamos de leer, lo último que él dice, que no sea un neófito. ¿Qué es un neófito? Un nuevo en la fe, una persona que haya llegado hace poco a los pies del Señor. Esa persona no puede llegar a gobernar la iglesia, a dirigir la iglesia, ¿cierto? No puede ser alguien así, tiene que ser alguien que lleve años caminando con el Señor, que haya sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Y ahí la palabra me dice claramente que no puede ser un neófito porque esta persona puede caer en condenación del diablo. Ahí está el detalle. Entonces, cuando le damos puerta abierta al enemigo, ¿cierto? El que se envanece da lugar al diablo. O sea, el que cree tener un conocimiento grande, el que no está dispuesto en su corazón realmente a aprender día a día del Señor. Esa persona puede ser un neófito, no importa cuánto tiempo tú lleves en el Señor. Si tu manera de ser, si tu manera de actuar se sigue comportando como una persona nueva en la fe, definitivamente, mi amado hermano, te estás comportando como una persona neófita y puedes envanecerte y esto te puede llevar, como lo dice aquí la palabra, en condenación del diablo. Tu corazón debe estar siempre dispuesto a aprender, tu corazón siempre debe estar dispuesto a recibir de parte del Señor, a recibir de parte de Dios. El título de este mensaje se llama Jesús venció al diablo. Cristo ya lo venció, pero ahora tú y yo debemos tomarnos de la mano del Señor, no dar lugar al enemigo
y no envanecernos. Hay muchas vidas que pueden estar envanecidas en sus propios conocimientos, en su propia teología, y no están siendo sensibles a la palabra de Dios. Hay muchos que están ministrando dentro de la iglesia, que están sirviendo dentro de la iglesia, y se han envanecido, y al envanecerse lo único que han hecho es dar lugar al enemigo. Dios definitivamente quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a recibir día tras día del mensaje del evangelio, que estén dispuestos a aprender, que estén dispuestos a rendir su vida realmente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, el verso 16 dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, preparado, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra es el fundamento en el cual nosotros vamos a ser cimentados, edificados día tras día. Ahí me dice que la palabra me sirve para redarguirme, para enseñarme, para corregirme, para instruirme. Pero si no hay corazones dispuestos realmente a recibir de parte de Dios, ¿cómo crees tú sencillamente que no vamos a envanecer nuestro corazón? El envanecimiento lleva a dar lugar al enemigo, y por eso te decía, no importa cuánto tiempo tú lleves caminando con el Señor, tu vida debe ser una vida que día a día esté dispuesta a escuchar de la palabra del Señor. Llevo 22, 23 años de conocer del Señor, mi hermano. Y sencillamente le pido a Dios día tras día que me permita aprender, ser enseñado en su palabra. Sé que hay hombres que llevan mucho más tiempo en el Señor, en los cuales el Señor les ha enseñado su palabra, los ha formado, y mi corazón debe estar dispuesto a aprender de ellos, así como tu corazón debe estar dispuesto a aprender de otros, porque para eso es la palabra, ¿cierto? No para envanecerme. La palabra me dice que el fin de la escritura es de que todo hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el deseo del corazón de Dios. Pero cuando tú no le permites eso al Señor, cuando tú no le permites eso realmente al Espíritu Santo de Dios, ¿qué pasa? Tu mente, tu corazón, tu ser se envanece. Esa palabra envanecer es como que el velo volviese a regresar, como que algo te cubre y no te deja ver con claridad lo que el Señor realmente quiere mostrar a tu vida. Cristo venció a Satanás en la cruz, pero tú debes tomar lo que el Señor te ha entregado, su palabra, para que realmente tú puedas mantenerte firme ante las acechanzas del maligno. En la primera carta a Timoteo, vuelve allí, capítulo 3, el verso 7. Mira lo que dice acá. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Nuevamente, cuando da los requisitos de esos obispos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, también ese hombre, ¿cierto?, debe tener un buen testimonio de los de afuera, precisamente para no caer en lazo del diablo. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a recordar. 1. El enojo da lugar al enemigo. 2. El que se envanece da lugar al enemigo. Y este tercer aspecto que estamos analizando es que el que no da buen testimonio definitivamente le da lugar al enemigo, cae en lazo del diablo. Es lo que la palabra está mostrando. ¿Qué necesita su iglesia? Tener un buen testimonio. ¿De quién? De los de afuera. Ni siquiera es de los de la iglesia, es de los de afuera, es de los que no conocen de Cristo, es de los que nos están observando día tras día, es de esa gran nube de testigos que está puesta a nuestro alrededor, sencillamente que nos observa y determina qué tipo de cristianismo nosotros estamos llevando. El mal testimonio hace que muchos no vengan a los pies de Cristo. Hemos sido piedra de tropiezo para que otros no vengan a los pies del Señor, porque ellos nos observan y dicen, pero ¿para qué yo voy a ser cristiano si esa es la manera de comportarse de un cristiano? Por eso es tan importante que los que no conocen de Cristo puedan ver en nosotros un buen testimonio. Por eso la palabra lo dice, que tenga buen testimonio de los de afuera, de lo que realmente somos cuando no estamos dentro de la iglesia, de lo que los demás están observando, de lo que los demás están viendo en nosotros, porque de lo contrario caerás en lazo del diablo, ¿sí? Eso no quiere decir que el diablo te va a volver a atar,
Lo que está diciendo es que Él obviamente va a rodearte, va a hostigarte, y tú vas a empezar obviamente a desviar tu camino, a hacer lo incorrecto delante de Dios. ¿Cómo está hoy en día entonces nuestro testimonio? En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, mira lo que dice acá la escritura, el verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿cierto? Mira lo que dice allí, sigue leyendo conmigo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén y amén. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, como dice acá la palabra, de amor y de dominio propio. Cuando la escritura me muestra esto, me está hablando de qué? Del poder de Dios, ¿sí me entiendes? Sobre mi vida. El poder precisamente para predicar. El poder realmente es el evangelio, es la palabra de Dios. Cuando tú hablas, cuando tú ministras al corazón de otros, el poder de Dios desciende sobre las vidas. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio, da la fe realmente para creer en el Hijo de Dios. Y allí es donde nosotros debemos mirar que no tenemos un espíritu de cobardía. El poder de Dios está sobre nuestras vidas, nos ha dado un espíritu de amor para que podamos mostrar a los demás que el amor de Cristo es genuino, que es real, que es verdadero, es el deseo del corazón de Dios, y habla de dominio propio. Es decir, nadie te va a obligar a ti ni me va a obligar a mí a hacer lo que no queremos. Nadie te va a llevar obligado a un lugar donde tú no quieres estar. Ese dominio propio te lleva a mantenerte firme realmente para vivir plenamente para Cristo. Por eso es importante el buen testimonio de los de afuera, que tú te esfuerces realmente por vivir una vida plenamente en Cristo. En Santiago 4, el verso 6, ve allí conmigo, Santiago capítulo 4, verso 7, dice la palabra lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué está mostrando entonces la escritura acá? Que en el momento en que tú quieres resistir realmente al diablo, yo sé que Cristo venció a Satanás en la cruz, pero ¿por qué el diablo viene y gana ventaja sobre las vidas? Porque no se someten a Dios, porque las vidas dicen tener a Cristo, pero siguen gobernando sus propias vidas. Someterme a Dios es someterme a su voluntad, es sujetarme a Dios, es permitirle al Espíritu Santo que realmente tome mi vida, que me guíe, porque es la única manera, como dice acá la palabra, estoy en Santiago 4, 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nadie podrá resistir al enemigo si no se somete primeramente a Dios, ¿sí? Por eso hay muchas vidas sumergidas aún en el pecado, en los vicios, en las cosas de esta tierra. Por eso el enemigo tiene atadas tantas vidas, porque no se quieren someter a Dios, porque el diablo ha filtrado todo ese tipo de mentiras y no están permitiendo que la verdad de Jesucristo realmente llegue a los corazones y a las vidas. Entonces, mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿te estás sometiendo a Dios? ¿Entiendes por qué no resistes al enemigo? Y cuando digo resistir al enemigo, es que fácilmente caes en la tentación, fácilmente caes en los deseos, en los caprichos de este mundo, porque no nos estamos sometiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. La única manera para poder resistir al enemigo es sometiéndonos a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, el diablo viene y él dice, aquí hay un hijo, una hija de Dios que está conforme a lo que Dios quiere, sujeto a la voluntad de Dios. Y ahí es donde el enemigo sencillamente tiene que huir. Tú tienes que ser sincero con Dios, porque tú y yo sabemos lo que son nuestras vidas. Tal vez los demás no lo saben, tal vez los demás no saben cuáles son tus debilidades, en qué te sientes tentado, en qué te sientes tentada. Pero Dios sí lo sabe. Si tú no eres sincero con Dios, si tú no le entregas eso al Señor, pues el diablo seguirá viniendo y seguirá atacando tu vida y te seguirá echando al suelo. Por eso sufres tantas derrotas, por eso no puedes vivir una vida en victoria en Cristo Jesús. Y si en algún momento sufriste derrota, te volviste a tomar de la mano del Señor y Él te levanta nuevamente.
y te quita ese espíritu de cobardía y te da ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio en tu propia vida. En Santiago 4, sigue leyendo ahí el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y dice su preciosa palabra, y Él os exaltará. Esto que acabamos de leer es lo que el Señor nos lleva a hacer, a colocarnos a cuentas con Él, ¿cierto? Dice, pecadores, limpien las manos, ¿cierto? Vuelvan su corazón a Dios, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, que seamos llevados realmente a vivir, a buscar a Cristo, ¿cierto? Que lamentemos nuestro pecado, que realmente lo lloremos, que sintamos dolor porque hemos pecado delante de Dios, ¿cierto? Y dice, si tú te humillas delante del Señor, pues Él te va a exaltar. Es decir, el enemigo no tendrá cabida. Dios quiere vidas en victoria, Dios quiere vidas en bendición, pero a veces hay vidas que están sumergidas en su tristeza, en su dolor, en su amargura, donde el diablo cada día gana ventaja y ventaja y ventaja. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, ¿por qué no te sometes al Señor? Empezarás a ver la gloria de Dios, cómo tú puedes resistir a los ataques del enemigo. La única manera es llenarte del Espíritu, no hay otra manera. En la medida en que tú estés buscando a Dios, leyendo su palabra, orando, ayunando, eso te permitirá someterte a la voluntad de Dios, a resistir las tentaciones que el mundo a diario nos está ofreciendo. Acá no es decir, sí, yo ya conozco al Señor, yo ya soy puro, santo, nada me ataca. No, hay un enemigo, es un enemigo real, visible, Satanás. Y peor aún, nuestro peor enemigo es nuestro propio yo, nuestra carne, nuestro ser, donde no le permitimos al Espíritu Santo que nos tome de su mano para que nos saque de eso. Si te sometes a Dios, lograrás resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, el verso 8, dice lo siguiente, mi amada. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué dice aquí entonces la palabra? O sea, ¿por qué muchos le dan cabida al enemigo? Porque no están siendo sobrios, porque no están velando, porque sencillamente sabemos que Cristo venció en la cruz, pero nos quedamos con eso. Y no llevamos una vida de oración, no llevamos una vida de comunión, no somos conscientes de que hay un enemigo real que quiere atacar tu vida, que quiere destruirte a ti, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu hogar, quiere destruir tus hijos, quiere llevar tu alma al infierno. Y no quiero decir con esto que Satanás la lleve como te lo enseñaba ayer, sino sencillamente con ese engaño que tu alma se pierda en el infierno. Entonces es necesario ser sobrios, es necesario en estos tiempos velar y en todo tiempo estar en comunión con Dios, porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú le puedes mostrar muchas cosas a los demás, muchas cosas al mundo, dentro de la iglesia, que te encuentras bien, que eres un varón, una mujer que está fortalecido, pero Dios sí sabe realmente tú cómo te sientes, si llevas una vida en comunión, en oración con Dios. ¿Me entiendes? Si Dios es importante en tu vida o tú le das lugar a otras cosas de este mundo por encima de Dios mismo. Dios sí conoce absolutamente todo. Dios sí lo sabe todo, mi amado hermano. No es tratar de mostrarnos grandes, poderosos delante de los hombres. Es tratar de humillarnos delante de Dios para que seamos enaltecidos para la gloria y para la honra de Dios. Entonces la palabra dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Qué figura tan diciente, el león acechando la presa. ¿Quiénes son las presas? Pues los que estén descuidados, los que no estén en oración, los que no estén en comunión, los que estén de vacaciones espirituales en un tiempo como este. Como no han podido asistir físicamente a la iglesia, entonces han dejado de buscar a Dios. No, es el tiempo de buscar a Dios, porque ese enemigo anda acechando esa presa, y al que encuentre mal parado sencillamente lo va a tomar, lo va a cautivar y lo va a matar, porque ese es el plan y el propósito del enemigo. Pero me da la palabra misma, me dice la manera en la que yo puedo vencer. Verso 9 me dice, al cual resistid firmes en la fe.
Entonces mi fe, mi mirada en Cristo debe mantenerse firme. No me puedo desviar. Necesito esa fe en el Señor, sabiendo que Cristo ya venció a Satanás en la cruz, sabiendo que Él ya venció a ese enemigo, sabiendo que lo ha colocado debajo de mis pies y yo debo orar creyendo en eso. Mi fe, mi mirada puesta en el Señor. No vas a ser tú el que lo vas a vencer. Cristo ya lo venció por ti y por mí, pero es necesario que nos tomemos fielmente de la mano del Señor, que no nos soltemos de Él, que estemos aferrados a Él, a su palabra, creyendo a lo que Él nos ha dicho a través de ella, y venceremos por medio de nuestra fe. Y además de eso, dice el verso 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es algo que tú tienes que tener absolutamente claro. Tú no eres el único, tú no eres la única que está pasando por lo que está viviendo. La acechanza del diablo es para todos los hijos de Dios y nuestros hermanos en todo el mundo. Y tú que me escuchas en esta hora de diversos lugares del mundo, todos nosotros pasamos los mismos padecimientos, es decir, tú no eres el único. Pero lo importante acá es que Cristo está con nosotros. Lo importante acá es que el Señor ya venció a ese enemigo en la cruz, fielmente. Cuando Cristo fue llevado a la cruz, mi hermano, la tierra se llenó de oscuridad. ¿Sabes por qué se llenó de oscuridad? Porque el diablo aparentemente estaba celebrando la victoria con todos sus demonios, con todos esos ángeles caídos. Cristo es luz, Dios es luz. Y en ese momento de oscuridad, él creía que estaba venciendo al Hijo de Dios, que estaba matando al Hijo de Dios. Y él aparentemente estaba en esa celebración grande. Pero lo que Satanás no sabía es que al tercer día Cristo iba a resucitar de los muertos. Él habría vencido, su nombre sería sobre todo nombre, en ese nombre se doblaría toda rodilla de los que estén arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Ese debajo de la tierra es aún en el mismo infierno, doblarían sus rodillas reconociendo que hay un solo Dios que venció en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció al diablo. Tú tienes que tomarte de las manos del Señor, tienes que caminar con Dios en su palabra, no le des lugar al enemigo, como te lo he enseñado en esta mañana, con tu enojo, con tu ira. No te envanezcas porque le darás lugar al enemigo. Da buen testimonio porque si no lo haces, darás lugar al enemigo. Si no te sometes a Dios, no podrás resistir los ataques del enemigo. Y si no eres sobrio, si no velas, darás lugar precisamente a Satanás. Para terminar este texto, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, ve allí conmigo. Primera carta a los Tesalonicenses 5, verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén y amén. La instrucción clara que da el Señor a través del apóstol Pablo es que seamos sobrios, que velemos, que no nos comportemos como los del mundo, porque nosotros ya no estamos en tiniebla, que aquel día no nos sorprenda. ¿Cuál es aquel día? El día en que Cristo venga entre las nubes por su iglesia. Ese día no nos puede sorprender. Necesitamos que ser una iglesia que esté velando, una iglesia que esté orando, una iglesia que esté esperando, anhelando al Señor. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de buscar al Señor. No podemos ser como los que duermen de noche, que se embriagan de noche. Debemos orar, clamar en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, vistiéndonos con la coraza de la fe, ¿cierto? Y con el yelmo de la salvación, protegiendo nuestro pecho de todo dardo del enemigo que quiera caer en nuestro corazón, y con ese yelmo en nuestra cabeza, para que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios, conociendo que Cristo ya venció a Satanás en la cruz y Él nos ha dado realmente la victoria. Todo siempre y cuando tú estés sujeto, sometido a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios quiere levantarte, Dios quiere mantener tu vida en victoria realmente.
Que sepas realmente que Cristo está contigo, que Él te llevará hasta el final. Yo quiero decirte algo, el enemigo no va a dejar de atacarte nunca. Por eso empezábamos con ese texto en Lucas 4:13, donde después de la tentación en el desierto hacia nuestro Señor Jesucristo, la palabra dice que le dejó por un tiempo. Eso quiere decir que nuevamente Satanás volvió a atacar, a tratar de tentar al Señor, pero una tras otra vez Cristo Jesús obtuvo la victoria. ¿Por qué? Porque Él estaba sujeto a la voluntad de su Padre, porque Él se sometió a lo que el Padre realmente quería. Tu vida cristiana se mantendrá en constantes ataques del enemigo, pero si tú eres un hijo, una hija de Dios que está sujeto realmente al Señor, quiero decirte que Dios te dará la victoria, te mantendrá firme y te llevará al plan y al propósito divino en el cual el Señor te quiere llevar. Por eso quiero que en esta hora oremos juntos, que cierres tus ojos allí donde tú estás, que realmente en comunión podamos decirle al Señor en esta hora que realmente nos rendimos ante Él, nos rendimos ante su presencia. Padre, queremos darte gracias en esta hora, en este tiempo, Dios, por tu presencia. Gracias por tu victoria en la cruz, Señor. Gracias porque tú lo entregaste todo allí por nosotros, Señor. Tú venciste a Satanás, Señor. Tú venciste al enemigo. Lo has colocado debajo de nuestros pies, Señor. Pero hoy te pedimos que podamos tomar esa autoridad en el nombre de Jesús, sujetándonos a ti. Arranca de nosotros toda ira, toda contienda. No permitas que nuestro corazón se envanezca. Y dile allí donde tú estás, Señor, que tú tomes control de mi vida, que no me dejes hacer lo incorrecto delante de tus ojos, Señor, que mi corazón no se envanezca, sino que día a día quiera recibir más y más de ti. No importa cuánto tiempo tú lleves de conocer del Señor, dile: yo anhelo más de ti, yo anhelo más de tu presencia, yo anhelo más del toque de tu espíritu. Dile: quiero aprender cada día más en tu palabra, que me enseñes, Señor, que me muestres, Señor, lo que está allí escrito. Quiero caminar en esa voluntad, quiero someterme a ti, Señor. No quiero dar lugar al enemigo, Señor, que si en algún momento pequé delante de ti, Señor, y no he dado ese testimonio correcto, tú me perdones, Señor, y me lleves realmente a dar ese testimonio genuino, verdadero, que tú quieres sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que seas una persona que esté en oración, que esté velando, sabiendo que aquel día se acerca. Dile: Señor, manténme en oración. Si tú eres alguien que has dejado ese lugar de intimidad, dile al Señor en esta hora: quiero buscar tu rostro, quiero buscar tu presencia, Padre amado. Quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús que me mantengas firme, firme día tras día contra toda acechanza del maligno. Hoy oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que tú, Señor, envíes ejércitos de ángeles alrededor de la vida de tus hijos, que guardes la vida de cada uno de nosotros, que nos guardes de las acechanzas del maligno, Padre, que nos podamos mantener firmes en ti, en tu palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que hayan tiempos de gloria en nuestras vidas, tiempos en tu presencia. Dile: Señor, quiero crecer espiritualmente, quiero obtener esa victoria día a día, mañana tras mañana, noche tras noche, donde pueda haber el poder de tu majestad, donde pueda haber el poder de tu gloria. Señor, hoy te lo pedimos, hoy te lo rogamos, Señor, y te damos gracias. Y que esta presencia hermosa que desciende en esta hora nos llene día a día, Señor, que podamos deleitarnos en los atrios de tu presencia, Señor, para la gloria, para la honra tuya. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Jesús venció al diablo, Jesús venció a Satanás en la cruz. Lo exhibió públicamente sobre todo principado, toda potestad, dice la Escritura, triunfando sobre ellos en la cruz. Tú eres ese vencedor, pero tienes que tomarte de la mano de Dios, tienes que afirmar tu vida en el Señor. Si no escuchaste este mensaje completo, te invito a que tomes unos minutos y lo escuches, porque le puedes estar dando lugar al enemigo y no estás rodeando tu vida, la de tu familia, del favor de Dios realmente.
que te mantengas firme ante las acechanzas del maligno. Hay un enemigo real que quiere destruir nuestras vidas, pero si estamos tomados de la mano del Señor, Él nos dará la victoria día a día. Mi amado, Dios te bendiga, que tengas un resto de mañana en bendición. Te invito también a nuestro canal en YouTube, Iglesia Mijca, MIJCA. Allí encontrarás este mensaje y otros tantos que bendecirán tu vida y la de los tuyos. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga. Cristo viene pronto. Aleluya, amén y amén. Bendiciones.